Pasamos al segundo disertante, Rodrigo Espíndola, doctor Rodrigo Espíndola, doctor en agronomía, jefe de la agencia de extensión Luján, experimental Mendoza, Casar. Rodrigo. Bueno, sin más presentaciones, muchas gracias por estar. Yo me pregunté cuando vos en la empresa Rob me decía, bueno, queremos probar ácidos húmicos públicos. Yo dije, ¿para qué? Si ya se sabe todo. Y bueno, no, la realidad es que había una formulación de Mendoza para Mendoza que tenía una concentración mucho mayor. Y si tiene tantas cosas positivas, la pregunta era, bueno, ¿cuán bueno es esto? Y lo medimos. Entonces analizamos componentes del rendimiento, el Malbec, específicamente PIB en cerezos también. Primero empezamos por Malbec, después se introdujo el cultivo de cerezo, que ya después vamos a contar cómo fue ese paso a paso. Entre 2 años que llevamos con este estudio, determinamos algunas variables que hacen a la calidad en PIB, algunas variables que hacen a la calidad en cerezos, y específicamente para terminar el estudio decían, bueno, cómo después de 2 años de aplicación en PIB influye en el comportamiento vegetativo, porque de alguna forma la capacidad fotosintética termina de repercutir en lo que es la producción y la calidad. Entonces, vamos a medir, ya estos son datos que se presentarán en el futuro, porque estamos en medición. En PIB vamos a medir lo que es peso seco en relación a la longitud de brote, que nos va a dar una idea de vigor, y en cerezos vamos a terminar haciendo un pequeño. La hipótesis que proponemos fue que el uso de bioestimulantes simplemente va a ayudar por procesos de los que habló Cosme en el crecimiento, en el vigor y en la calidad. En el 2023-2024, específicamente en Malbec, en un viñedo ubicado en el INTA, con bioproteo y labranza nula, eso es una clave para tener en cuenta el manejo del suelo. Un suelo con labranza nula normalmente puede llegar a tener un proceso de mineralización y bajos contenidos de materia orgánica que se van degradando por nuestras condiciones ambientales con el paso del tiempo. En ese contexto, hicimos un testigo, una aplicación de ácidos húmicos y fúlgicos solos y otra aplicación de ácidos húmicos y fúlgicos combinados con micronutrientes. ¿Por qué? Porque había una idea subyacente de pensar que los micronutrientes podían funcionar como sinérgicos de los ácidos en el suelo. Se hicieron 5 aplicaciones en momentos críticos con y sin micronutrientes y sin ningún tipo de aplicación. Y después de ese estudio nosotros evaluamos, bueno, con lo que sabemos, cómo simplificamos el proceso, observamos que los micronutrientes no tenían un impacto real, ya se lo voy a mostrar. Entonces, ¿cómo bajar el costo de esto? El nuevo estudio solamente comparó en las mismas parcelas que tenían aplicación ácidos húmicos y fúlgicos versus no aplicación sin tener en cuenta la aplicación de micronutrientes. Entonces quedaron 2 tratamientos, testigo y aplicación, y se eliminó una aplicación para reducir el volumen de ácidos aplicados, simulando una disminución en el costo. Cuando nosotros vemos los resultados, lo primero que hacemos es una evaluación de la calidad de datos que obtenemos para verificar si son datos normales. Eso simplemente es una curiosidad estadística. Si los datos no son normales, para el diseño que elegimos, que en el caso del BID fue un diseño completamente aleatorizado, no habría una correlación de datos y bueno, los datos en este caso resultaron normales y los pudimos procesar. Lo primero que observamos en la primera parte del estudio es que efectivamente en el número de racimos no hay variación. Ustedes van a ver que los números de racimos respecto a testigo, respecto a ácidos y ácidos con micronutrientes, no hay variación. Eso es lógico porque en el primer año de aplicación no debe haber efecto en inducción ni en diferenciación. Por lo tanto, el efecto añada que hay en 2023-2024 no se debería observar, al menos por el uso de ácidos, lo que es correcto o se lo refleja en los datos. Sí se vio diferencia en el peso del racimo y por ende en el peso también por planta.
en donde se observa que respecto a las plantas que no tenían aplicación, las plantas con ácidos, sí, ustedes me entienden. En este caso, ¿a dónde vemos la diferencia entre grupos de plantas sin aplicación y los grupos de plantas que tienen aplicación? Fíjense que no tienen diferencias. Es decir, el micronutriente genera un dato que estadísticamente no es diferente del uso de solo ácidos húmicos y fúlgicos. Cuando analizamos el número de vallas por racimo, tampoco hay diferencia, y esa es otra variable de rendimiento que va a depender de la añada del proceso de inducción y diferenciación. Por lo tanto, esto es un resultado absolutamente normal, esperable para el primer año. Pero el peso de la valla, en donde ya consideramos otras variables como pueden ser sólidos solubles, tamaño o diámetro, sí resulta diferente respecto al testigo. El tema es, de nuevo, volvemos a corroborar que cuando aplicamos un micronutriente, no tenemos diferencia respecto al uso de solamente ácidos húmicos y fúlgicos. Luego, el diámetro de la valla, en este caso, sí tuvo diferencia entre el testigo y el ácido húmico con micronutrientes, pero no hubo diferencia entre el uso de micronutrientes y solo ácidos húmicos y fúlgicos, y tampoco hubo diferencia entre ácidos húmicos, fúlgicos y testigos. Es decir, acá, si ven las letras AA, indican que sí son semejantes, y las BP son semejantes. Entonces, esa variable puntualmente, solamente podemos decir que, bueno, la diferencia está entre aplicación y ahí sí puede decir que el micronutriente tuvo su efecto, pero solo en una variable de componente de rendimiento. Y otra que observamos donde sí hubo una diferencia notoria fueron los ácidos BICS cuando se usa el micronutriente. Pero en general, cuando nosotros llegamos a la conclusión del porcentaje de aumento que eso generó respecto a lo que es económico, cuánto yo gasté en micronutrientes, llegamos a que la diferencia que yo gano en kilos por plantas sin diferenciación de calidad no resulta en un beneficio que justifique el uso de micronutrientes cuando yo ya estoy teniendo una diferencia de rendimiento sin afectar la calidad, manteniendo la calidad, usando solo ácidos húmicos y fúlgicos. Entonces, económicamente no se justificaría aumentar el gasto en micronutrientes si ya por el uso de ácidos húmicos y fúlgicos las raíces están haciendo su extracción. Esto ya es algo que dijo Cosmo. El ácido va justamente a bajar el pH, por lo tanto va a mejorar la captación de algunos nutrientes que para la raíz tienen que invertir energía en tratar de sacarlos. O sea, ayuda un poco más en muchos procesos, de lo que ya hablo. Cuando hablamos de calidad, lo que es el contenido de los compuestos fenólicos y antociánicos, tampoco encontramos diferencias significativas entre tratados y no tratados. ¿Qué significa esto? Aumentamos rendimiento a la misma calidad. Eso significa es aumentar ingreso. ¿Se entiende? Mantengo la calidad. No por mayor calidad voy a tener una peor performance en lo que es compuestos fenólicos ni antocianos. No es peor de ninguna forma. Es igual. Entonces, si gano en volumen, gano en ingreso. Sí hubo diferencias en color. Es decir, en los tratamientos con ácidos hay mayor saturación, mayor intensidad de color, un color más profundo que tiende a ser los azules con menos luminosidad, y en el testigo hay más luminosidad, más claridad o menos intensidad. Son variables completamente compuestas. Y después, cuando vemos la fracción de es una variable que hace la fracción de recuperación o de la parte de variables libres, vemos también otra diferencia en donde el tratamiento con ácidos generaría o tendría o provocaría en la uva alto porcentaje de antioxidantes. Ahora, cuando vemos el 2025, que ya lo cosechamos, y esto es algo que nos tiene que llamar la atención, una cosecha de Malbec un 21 de febrero es apocalíptica. Es decir, si yo estoy llegando a 21 grados Brix, ¿por qué nosotros llegamos a 21 grados Brix? Si yo dejo pasar la acumulación de grados Brix en este tipo de estudios,
voy a llegar a una meseta en donde voy a llegar a 23, 24 mix y mayor porcentaje de acumulación de sólido soluble solo se explica por deshidratación, no por producción de azúcares fisiológicos. Entonces, si dejamos pasar el tiempo, se genera una meseta que no nos dejaría ver si realmente la performance de los ácidos ayuda a una mejor o mayor producción de azúcares. Entonces, por eso es que tendimos a hacer una cosecha temprana. Pero esa cosecha temprana la proyectábamos para la primera semana de marzo, nunca para la tercera semana de febrero. Y este año, en general, se observa un adelanto drástico que tiene una relación con las olas de calor. Por lo tanto, el estudio transcurrió en un año de niños con precipitaciones que empezó con mucha humedad, empezó con ataques de termósfera, cesaron los ataques de termósfera y continuaron terribles olas de calor. Entonces, los datos que hemos tenido tienen en cuenta un contexto caótico para Mendoza. ¿A dónde vemos las diferencias este año? No vimos diferencias en todos los componentes del rendimiento. Sin embargo, yo que esperaba que esta variable, que es mayor cantidad de racimos provocado por que facilitó un proceso de inducción el año anterior, en el 2024, yo esperaba que realmente fuese significativo. No lo fue, pero sí puedo observar que a diferencia de los valores del 2023-2024, hay una tendencia creciente en donde tengo mayor cantidad de racimos respecto al testigo en los ácidos o cuando uso ácidos. Sí resulta diferente o con diferencias significativas el peso por planta, peso por claro, no resulta significativamente diferente el peso del racimo promedio, que es una variable un poco, es decir, tantos racimos por planta en función del peso, no resulta diferente. Sí hay una tendencia cuando usamos ácidos. Los grados Brix pasa lo mismo, hay una diferencia de 1 grado Brix. No es importante para lo que es la estadística. Sí el peso de valla, eso sí resultó significativamente diferente del peso de ácidos, y el número de valla cada 100 gramos de racimo, esa es otra variable que yo no puedo comparar número de valla de racimo porque hay racimos más grandes más chicos, entonces debo relativizar a cada 100 gramos. Y en ese caso, yo ahí también esperaba que hubiera más vallas cuando yo aplico más ácidos o cuando aplico ácidos. Sin embargo, no llega a ser significativo, pero en el cúmulo todas las variables de rendimiento, los componentes de rendimiento muestran una mejor performance y eso se traduce en un 27% de aumento de producción. Hay otra variable que yo tenía en cuenta. El INB la semana pasada anuncia, publica un aumento de los rendimientos del 9% respecto al año anterior. Y yo decía, contabilizaron todos los desastres que está haciendo la Obesia, contabilizaron la última ola de calor y toda la deshidratación que hay por ahí, y el adelanto de cosecha, y esta uva que da la sensación que no tiene carne, y bueno, no lo sé. El tema es que en este año yo esperaba que no iba a tener ninguna mejoría. Y fíjense que pese al contexto climático, observamos ese porcentaje mayor en rendimiento. Un compañero del INTA, Carlos Pereira, siempre decía, cuando no hay diferencias significativas respecto a lo que vos esperás, hace una evaluación del impacto económico de la variable. Y en este caso, lo que yo dije es, si con un incremento del 27% para un viñedo de 110 quintales, ¿por qué puse 110 quintales por hectárea? Porque nuestro viñedo INTA tiene una superproducción, es decir, está lleno de racimos por todos lados y no sé por qué, es un viñedo muy productivo. Entonces yo dije, no le voy a poner 80 quintales ni 90, ese es un viñedo de 110 y un poco más. Ese es el supuesto hipotético. Si yo usaría ácidos, obtendría por lo menos un 27% de aumento, que son esos casi 30 quintales más por hectárea. A un valor de 500 pesos el kilo es lo mismo que decir $50 por quintal, se traduciría en $1.400 extra por el uso de ácidos. Si yo descuento el valor que gasté, que en este caso fueron 45 litros totales en la temporada, yo estaría obteniendo un beneficio de $1.100. Entonces, si bien
Las pruebas indican que algunos componentes de rendimiento realmente expresan diferencias significativas en un ensayo que tiene 10 repeticiones y va a ser robusto, 10 repeticiones en testigos, 10 repeticiones en ácidos. Las diferencias o ventajas económicas son para considerar. ¿Y qué nos queda como tareas para la casa o deberes? Es la evaluación del vigor, una medición de la longitud del brote relacionada con el peso seco para tener una idea de cuánto follaje se está produciendo por unidad de longitud, y otra evaluación de compuestos fenómenos, donde a lo mejor, o sea, lo que esperamos es que un mayor incremento en la producción no se descompense con peor calidad. Eso sería lo esperado. Ahora les cuento qué pasó a Cerezo. Cerezo es nuevo, se agrega en el 2025. No tenemos 2 años de aplicaciones. Se hicieron en total 60 litros de aplicación en momentos críticos, 4 aplicaciones. Cambiamos el diseño. Me sugirió un diseño de parcelas apareadas, donde nosotros hacemos un análisis estadístico con cada estudiante que analiza en realidad las diferencias entre parcelas con aplicación, sin aplicación, y nuevamente analizamos 20 parcelas totales. La variedad fue la PINS, es una variedad no conocida que normalmente tiene problemas climáticos. Entonces, la PINS tenía muy pocas flores, pero todo el estudio tenía muy pocas flores. Y como era exploratorio, dijimos, veamos qué pasa. ¿Qué resultados tuvimos? Tuvimos diferencias significativas en todas las variables, que fueron el rendimiento, calibre, el peso de cada raya y los BRICS. Y eso implica que en este caso muy puntual, que fue poca la producción por planta, porque no había, 2 kilos de producción es un 40% más. Esto hay que repetirlo, pero cuando nosotros empezamos las aplicaciones dijimos, va a tener impacto si nosotros empezamos un tratamiento a fines de septiembre, mediados de septiembre, estamos terminando casi en febrero con una cosecha en diciembre, va a haber un gran impacto. Y como me dice, mira Rodrigo, no lo sabemos, somos científicos, veamos, si no lo hay, continuamos para evaluar el efecto en la siguiente temporada, que es donde realmente esperamos el impacto. ¿Por qué? Porque todo lo que hemos descubierto hasta ahora es que más raíces tienen más captación tienen más nutrientes. Y ahí es donde se traduce el mejor rendimiento y la mejor calidad. Entonces observamos que en esas variables de PIX, tamaño, que calibre es importante, hay una diferencia entre aplicación y no aplicación, y esas diferencias en este caso sí resultan significativas. Y cuando hablamos de color, se analiza también matiz, intensidad y saturación, y también se observan diferencias significativas, o logrando un color más violeta, más oscuro en el tratamiento de los ácidos, un color más rojo, amarillento en tratamientos que tienen que ver con el testigo sin aplicación, mayor luminosidad en el testigo y mayor saturación en los ácidos. Nos queda, para completar esta temporada, ya tenemos las fechas de realización, ontogenia, que es lo que nos va a decir qué pasó con los brotes, y también peso seco y lo que es la medición de microbiología del suelo para evaluar la respiración y vida de los microorganismos. Entonces, ¿qué decimos? Que los componentes del rendimiento mejoran, más o menos todos los componentes del rendimiento mejoran. De un año para el otro no van a mejorar los componentes del rendimiento que tienen que ver con procesos de inducción y diferenciación. Al siguiente año tiene que ver, hay una mejora, no puedo decir que sea a ciencia cierta significativa, sin embargo se observa una mejora respecto a componentes del rendimiento. En este año muy puntual, que fue, lo repito, un año apocalíptico, estamos cosechando uvas tintas, que son 21 de febrero, es otra hipótesis que queda para terminar de probar, es en estas condiciones climáticas tal vez un mejor desarrollo de raíces y una mayor captación de nutrientes contrarrestan los efectos de cambio climático, olas de calor. Eso es a probar, son hipótesis que siguen surgiendo.
El color mejora significativamente, en ambos casos, eso observamos un vídeo hacer eso, mejoran los componentes de la calidad. Entonces, aceptamos la primera hipótesis en donde decimos que el uso de ácidos en el suelo mejora el rendimiento y la calidad dado por el aumento en el número de racimos, número de vates, peso de vates y peso de racimos. Y otra cosa que se observó es que no es necesaria una pulverización foliar. Si nosotros no manejamos vía suelo, vamos a tener un efecto positivo reduciendo los costos de operación. Muchas gracias. Preguntas. Carlos. Creo que clarísima la discusión. ¿Vieron alguna diferencia dentro de ustedes los 100 millones que son muy homogéneos? Pero creo que el valor grave que tiene este producto es mejorar esta expresión radicular y homogeneizar las plantas. Ustedes me imagino que tenemos plantas que son bien productivas, bien armadas, con una calidad. Todas, en ese viñedo, Alfredo, yo te llevo y vas a ver que son todas plantas muy vigorosas. Es decir, tienen equilibrio, están dentro del equilibrio, pero es un equilibrio que todas están en el mismo equilibrio. Todas tienen brotes importantes, longitud de brotes de más de 15 centímetros. Ahí cuando escuchan a Marcelo les va a dar otros tips que les va a decir, hasta acá llega la razón del equilibrio que yo manejo. Y más vigor no quiero, pero porque se le estaría dando energía al brote en el racimo. Nosotros manejamos un viñedo muy productivo, muy productivo. Yo creo que se podría también evaluar la mejor rendimiento del viñedo que es un poco más heterogéneo, con lo cual sería como. Eso sería hacer un nuevo estudio. Hay un punto importante, creo que sí, hemos probado con Hernán, pero a nivel no estadístico, válvula, porque una adaptación comercial nos hemos puesto a bailar con la más fea. No, tenemos un problema de filoxera, bueno, y vamos a hacer vuelo. El tema es cómo medirlo fácilmente o prácticamente, ¿no? Sin hacer tanto, porque no haber hecho análisis estadístico, después, ¿viste? Pero estamos viendo importantes resultados. Yo creo que esto después vas a tener que presentar un argumento. Digo el lugar, lo estamos haciendo en un ojo de agua, en algunos cuadros que venían históricamente con suma de helada, granizo, así que ahí sí hicimos las peores válvulas comparando dos sectores muy malos. Digo, una válvula con producto y la otra sin producto y lo repetimos, pero no deja de ser cuatro válvulas, o sea, dos válvulas con, pero dos válvulas sin, en un sector complicado. Hay una tendencia que mejora ese sector, se homogeniza un poco, Repito que sí, viéndola de la camioneta, que es lo que a mí me gusta, o sea, no es que no me gusta caminar el video, o sea, lo camináis por ahí te metés en el libro, no te das cuenta, pero ya cuando se empiezan a mostrar resultados, viendo desde el vehículo, ahora sí lo vamos a medir, vamos a hacer DDI, vamos a tomarlo más desde el punto de vista científico, llamémosle, o no tan químico, como lo venimos haciendo hasta ahora. Pero en un primer momento habría una respuesta y que vos, el crecimiento radicular, hay un rápido efecto de la recuperación de la planta del mismo año. Después analizaremos y ojalá podamos seguir todo. A mí me llamaba la atención cuando tomábamos las muestras de suelo para medir la tasa respiratoria en raíces, en las parcelas donde se había aplicado los ácidos se sentía que cada vez con el barreno se sentía la ruptura de las raíces. Y bueno, después lo vieron, o sea, en el análisis de las mismas 10 repeticiones, bueno, cuando hice el análisis, o sea, hay más actividad respiratoria. No, te quería contar nomás una experiencia que tengo su productora La Valle, que es una finca pequeña y sin aplicación de ácido úrico, lo que fue notorio a simple vista sin ningún estudio científico de nada ni estadístico, la extracción de maleza, que fue así, una reacción muy contundente, ¿no? En la vid de evaluarlo y todo eso, pero efectos no deseados, pero fue muy notorio. La explosión de maleza. Me llamó la atención la significancia de P en los BRICS. En los BRICS. En los BRICS,
particularmente muy significante. Mira, en el caso de Cerezo, en el Cerezo sí fue significativa, por eso la agricultura más o menos bajo. En la agricultura hay, por ejemplo, el Cerezo, tuviste mejor performance en grados BICS, pero en BIC no. En BIC hubo una tendencia, como no se marca bien la diferencia en grados BICS, pero se marca en otros componentes, porque los componentes de rendimiento en BIC son muchísimos porque es otra la morfología de la fruta. Y bueno, justamente como es más simple en un Prunus y tiene un ciclo mucho más rápido, que es bastante diferente al de la BIC, y bueno, ahí sí, ese componente de rendimiento es clave. ¿Por qué? Porque es lo que va a hacer que sea más precoz, que salga antes del mercado, que tenga más peso, VIX más peso, más sólidos solubles, mayor rendimiento. El tamaño del grano aumenta y hay algo así que pueda relacionarlo después con una cobertura de grano, porque si el raquis sigue siendo el mismo, la compactación de usarlo también en variedades que son más compactas. Ojo, aumenta, no aumenta, ojo con lo que acabas de decir. Vos dijiste, aumenta el tamaño de la valla. No, aumenta el peso. No aumenta, aumenta el peso de modo no significativo. El diámetro casi el mismo. Es decir, ojo, porque hay que ver el peso y el tamaño es una variable que en este caso el peso resultó significativo, no el diámetro. Entonces, ¿realmente tenés un racimo más compacto? Tenés un racimo compacto, pero es la misma compactación que vas a tener un racimo muy lleno. Recuerdo algunos racimos de 180 balas, es decir, por eso yo relativizo número de balas en función, o sea, cada 100 gramos de racimo, porque hay racimos de 90 balas, 110 balas, 180 balas, es como me los ojos contando. Pero en ese caso, no todas las componentes del rendimiento fueron positivos, y en ese caso, si hay una tendencia que son mayores, no terminan de producir esa compactación. Hay otro detalle. Yo dije y mencioné, hay ataques de drogas en todo el mundo, y se disparó un poquito esto que tiene que ver con que le ponemos mucho esfuerzo a los primeros dos controles y dejamos para atrás el tercer control, y existe y se corrobora la existencia de una cuarta generación a la que no le hacemos caso. Y eso es lo que tal vez deberíamos hacer más foco en otra estrategia de control más efectiva, pero que tiene que funcionar con la voluntad de todos. Y si hay un productor que hace aplicación y hay fincas más que no las hacen, el problema no lo terminamos de resolver nunca, ni SENASA, ni gobierno, nadie. Porque no estamos trabajando en bloque, que es lo que hace el control de OBS, pero ¿por qué? Porque es terrible, claro. Porque si hacemos los tratamientos, no vas a tener podredumbre relacionada con OBS, que es muy diferente de una podredumbre gris, donde vas a ver el micelio. Entonces, el origen de la podredumbre que estamos viendo hoy no tiene nada que se relacione con un micelio que sea útil, que normalmente es lo que vemos. Hoy estamos viendo racimos podridos que empiezan desde adentro con otro el comportamiento, no un racimo que se pudre completo, se empieza a pudrir por partes, y es donde la aloesia se metió, hizo el orificio, dejó la apertura bien, la puerta abierta para que la podredumbre secundaria funcione. Entonces, esto que está diciendo, que vemos hoy, podría ser un problema si no hacemos los tratamientos que son correctos. O sea, esto no tiene que ver con los ácidos. Los ácidos pueden ser un problema si compactan porque engordan más. Yo diría que no si hacemos los tratamientos correctos. Yo creo que es suficiente. Por mí, Marcelo, Joe Trump, muchas gracias.